Yo con mucho gusto hago los honores a las dos últimas personas para cerrar el congreso, a Esperanza y a José Antonio. Muy bien, este congreso que ha sido tan extraordinario, tan bonito y tan ilusionante, porque en estos tiempos parece que todo lo vivimos más intensamente por las dificultades que ha conllevado todo este último año. Por lo tanto, yo creo que ha sido especialmente bonito, de verdad lo digo, y muy fructífero. Bueno, voy a presentar primero a Esperanza, lo que no requiere ninguna presentación, pero bueno, vamos a seguir el protocolo. Esperanza es doctora, como no, en literatura hispanoamericana, catedrática en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado programas de doctorado, ha coordinado también el máster de su departamento, Literatura Hispanoamericana, de esa universidad. Ha impartido docencias en distintas universidades europeas y americanas, en Argentina, en México, en Estados Unidos, y también ha realizado estancias como investigadoras visitante en varios centros internacionales como Argentina, Francia, Italia o Alemania. De todo ello, pues merece destacarse sobre todo dos, como investigadora visitante que ha llevado a cabo, una en la John Carter Brown Library, primero con la William Rees Foundation Fellowship en 2009 y 2010 en condición de former fellow de dicha institución, así como la estancia de visiting fellow realizada en el Warburg Institute de Londres en 2019. Bueno, no voy aquí a hablaros de tantos libros, tantas ediciones, tantos estudios que Esperanza ha hecho y que conocemos muy bien, pero al menos sí que nombraré pues, la coordinación de la edición de la relación de ritos y fábulas de los incas de Cristóbal de Molina, o también la coedición, junto con la profesora Marta Ortiz Canseco, del auto de la fe, celebrado en Lima 23 de enero de 1639 por Fernando de Montesinos, la editorial iberoamericana, y yo sí que quiero destacar el botón de seda negra, transferencia religiosa y cultura material en las Indias. Hoy Esperanza va a hablar de los ídolos y mártires, la conceptualización del intercambio o el préstamo en sus dos direcciones. Gracias Esperanza, gracias por estar aquí y por la organización junto con tus compañeros de este congreso, y adelante. Pues muchísimas gracias a ti, Mercedes. Luego, en la clausura ya daré las gracias para no reiterarme. Ahora simplemente comentar que, bueno, lo que presento aquí es algo lo que ya trabajé en el botón de seda negra, pero quedó coleando en el último capítulo y me persigue desde entonces. Y no consigo, estoy peleando con ello y no consigo finalmente darle una organización o un sentido. Entonces, lo propongo aquí como también un trabajo plausible y modificable, ¿no? Y comienzo hablando de un intercambio muy peculiar en este estudio del intercambio del préstamo en sus dos direcciones, un intercambio muy peculiar que ocurre precisamente en las Antillas, cuando en una, perdón, aquí, así. En una carta al Papa León X, el que fuera arzobispo de Santo Domingo desde 1519 y autor de este itinerario a las regiones suboccidentales, Alessandro Geraldini, solicita el envío de una provisión de reliquias de santos cristianos para que, expuestos en la catedral primada de la isla, su presencia, dice, suavice los fieros corazones de los bárbaros, los convierta y los inclina al bautismo. Manda al Papa le pide al Papa estas reliquias de santos cristianos. Y a cambio, Geraldini regala al pontífice algunas estatuas de dioses antillanos y le sugiere que los exhiba a su vez en el vestíbulo de la iglesia de Letrán, acompañados de un cartel en que se les identifique como botín capturado en una guerra religiosa durante la cual aquellos ídolos habían enmudecido para siempre al paso de la fe verdadera. Estos, dice Alessandro Geraldini, le pide al Papa que el cartel diga: estos son las crueles divinidades vencidas por León X, pontífice máximo,
y enviadas desde el hemisferio equinoccial por el obispo Alessandro Geraldini, servidor de su santidad. Callan ahora, pero antes hablaban. También las reliquias de los santos, reliquias de mártires conocidos y comprobados, insiste Geraldini, portan su cartel alusivo en la zona noble y bendecida de la Catedral Dominicana, produciéndose de esta manera un descompensado intercambio, el fingido quid pro quo de los huesos triunfantes y esa derrota del silencio, ese quamodo tacent de las divinidades locales. Desde luego, ambas, las reliquias cristianas y los genios americanos, se conciben dentro de una ritualidad asumida, incluso si esa ritualidad es la de los bárbaros, se les supone mediadores de una trascendencia, incluso si es la trascendencia de los caníbales, y mantienen esa concepción en su nuevo emplazamiento, las catedrales de Letrán y de Santo Domingo. Es decir, siguen funcionando en tanto hechos sociales totales, como diría Marcel Mauss, representámenes divinos que tejen en torno a sí cohesión comunitaria y construyen identidad simbólica. En este sentido discurre la contundente afirmación de Ser Grudzinski, según la cual los territorios del ídolo y del mártir se cruzan en la conquista espiritual de las Indias. Puesto que copartícipes en las estrategias de su bautismo, los dos se interceptan y coinciden, aunque sean vías opuestas, que sin embargo sirven a la misma consigna. El uno, el ídolo, como lo que debe ser extirpado, el otro, el santo, como lo que ha de fomentarse. En los dos casos actúa la dominación heterogénea, pero altamente funcional, del poder imperial, que persigue al primero y canoniza al segundo, pero que los reconoce en tantos signos y sellos de una religiosidad paralela. Los caminos del ídolo. De hecho, no existe conversión sin la admisión de una creencia en el otro conquistado, sin un mínimo de básico de fe intuida. Lo sabe bien Bartolomé de las Casas al corregir la primera opinión del almirante Colón, según la cual los taínos carecían de dioses y de templos, y lo sabe también el propio Geraldini al abundar en detalles sobre la condición votiva de los fetiches dominicanos, descritos por él con adornos, dice, bordados en aguja frigia, y similares a las efigies de aquellos hombres piadosos y justos que habían vivido con el reconocimiento público del pueblo, estoy citando, y eran contados entre los santos para la comunidad de los sacerdotes y para la apoteosis de la patria. Sentidos, por tanto, por Geraldini como el equivalente erróneo de reliquias sacras y como los lares y penates, ancestros divinizados en la cultura grecolatina, proféticos y locuaces, con la llegada de nuestro Dios, insiste, se han silenciado definitivamente. De la descripción podemos pensar que Geraldini se había hecho con cemes o semis tejidos en materia de algodón, iguales probablemente a los que custodia el Museo Pigorini en Roma. Estos de aquí tienen aquí unas imágenes del Museo Pigorini, adornados, como pueden ver, en efecto con filigranas y formados de hilos de colores. En comparación, el cardenal Cisneros, que además de hamacas, pan de casabe y unos cuantos indios ha recibido en Alcalá piezas similares, si creemos el testimonio de su biógrafo, no se muestra demasiado entusiasmado con el descubrimiento, manejándolo con la reacción típica ante la producción de una barbarie que no despierta sino risa y espanto antes que verdadero deseo de estudio. Para ser exactos, Cisneros los recibe en envíos varios. En carta de 1517, dirigida al contador de la casa de contratación, el cardenal agradece el regalo, dice, de una caja de cañafístola, algodón y azúcar y de la figura de lo descubierto en tierra firme mandado por unos monjes jerónimos. El descubrimiento de los ídolos antillanos que Vallejo testifica es anterior y jugoso, Vallejo es el biógrafo, es anterior y muy jugoso, por lo que doy completa la cita. Aquí la tienen, y entre todas las cosas que trujo, con que más rió y se espantó su señoría reverendísima, fue un arca o dos de ídolos de diversas maneras, de formas espantables de los espíritus malignos, fechos los ojos sedientes de huesos de pescado, en los cuerpos como de contecicas o faldas de algodón, todo fecho de sus manos, que como aquella mala compañía les aparecía, así los contrahacían. Y era maravilla de nuestro Señor Dios, que antes de que los bautizasen, les aparecían infinitas veces y los tenían por sus dioses, y después de ser cristianos y recibido el agua del bautismo, no los veían más. Quiero insistir, sin embargo, en la imprecisión de la primera nomenclatura, en ese término multivalente y general, esa voz figura con que Cisneros liquida la identidad de lo que manufacturado, hecho por los indios de ultramar, le han traído. Laconismo que indica las dificultades para categorizar y clasificar aquellos ídolos de diversas maneras espantables que los nativos han hecho con cuentas y algodón trenzado.
La imprecisión resulta, por otra parte, el recurso más habitual cuando se consigna lo llegado de América. Así, el conde de Tendilla agradece por carta a Juan Sánchez de la Puebla en 1497 las cosas de las Indias que me enviastes, con que hube mucho placer, sin que diga más de la calidad o interés de las piezas, ni siquiera si procedían de las Indias occidentales u orientales. No sabemos qué se hizo de los dioses mandados por Geraldini, que el Papa León X debería haber exhibido en señal de sometimiento del Nuevo Mundo al dominio de la Iglesia de Roma. Y menos aún qué pudo pasar con los que Cisneros habría mandado exponer en el colegio e insigne universidad de su noble villa de Alcalá. Nos dice el biógrafo que efectivamente Cisneros los coloca en el colegio de Alcalá de Henares. Según testimonio del biógrafo, debían de seguir ahí en 1547 hasta que alguno pasa a la colección de Alberto V de Baviera, de lo que tenemos constancia por un inventario de 1598. La descripción de los ídolos en ese inventario, con pequeños anillos blancos y rojos entrelazados y grandes ojos de vidrio azul, habría causado entre los observadores esa experiencia elusiva y ambigua que Stephen Greenblatt atribuye a los enigmas desplazados, intratables o singulares, en tanto no son operados con vistas a su integración en el sistema cultural de acogida. La operación sufrida por los ídolos taínos para volverlos cooperantes en la exaltación del imperio, dispuestos sobre los muros católicos como trofeos de una batalla ganada para la fe, obedece a esa función. Descolocados, extraídos de su contexto de origen, repudiados bajo el marchamo de bárbaros, a veces se busca para ellos paralelos reconocibles dentro de la taxonomía propia, se les inserta en el espacio inofensivo de la monstruosidad exótica o del gabinete de curiosidades, pero se les mantiene, a mayor honra del poder que los ha conquistado, en el asombro de lo perturbador y ajeno. Así, por ejemplo, el falso cronista Honorius Philipponus, que incluye la forma contrahecha de un supuesto cemi o ceme en su crónica apócrifa Nova Typis Navigatione, ven ustedes que es un ceme, ídolo diabólico, ¿no? Lo retuerce a semejanza de los monstruos marinos y de los tritones griegos. Y Lorenzo Pignoria, en su Adenda Cartari, donde recoge las divinidades del Nuevo Mundo, debió ver alguno, lo confunde con una divinidad egipcia, ahí lo tiene, y lo dibuja de esta forma tan extraña, muy semejante a cierto ejemplar conservado hoy en el Museo Antropológico y Etnológico de Turín. Es evidente que la fantástica muestra turinesa, que es esta, no pudo estar entre los regalados por el obispo de Santo Domingo, porque su llegada a Italia a través de Génova se fecha a partir de 1935, después de que lo descubriera Cruno en el 19, a quien pertenece este dibujo. Pero este cemí de Turín ofrece un detalle que corrobora la descripción de Geraldini. La apretada malla tejida, aquí tienen el cemí de Turín. La apretada malla tejida en la cabeza del ídolo esconde la parte frontal de un cráneo humano, como demuestran a simple vista y subrayan recientes estudios tomográficos los pequeños dientes que sobresalen bajo los hilos trabajados. Ahí tienen los dientecitos que indican que hay un cráneo y luego los estudios tomográficos lo han demostrado, ¿no? Aquí este es el cráneo que oculta el cemí. Alto de unos 77 centímetros de longitud y un peso de 4 kilos, de ojos grandes y circulares, hechos de concha y madreperla, ofrece motivos encordonados que le recorren el cuerpo, en particular el dorso, realizados con la pericia de un ganchillo y de fibras vegetales que tupen la urdimbre de codos y rodillas, redondeando la ausencia de hueso occipital y temporal en una calavera que ha sido aplanada y adelgazada, como era frecuente en las prácticas taínas. El curioso entramado de la estatuilla, similar a los cemes que el perspicaz Geraldini analiza, le permitirá deducir a este, como dijimos, que se trata de relicarios, bajo los cuales se conservan los restos de santos paganos, desvaneciendo así todo el misterio que se muestra ostensiblemente en el rostro truculento de estos, ya no más dioses caribes, temidos por el común de aquellos desdichados seres humanos. En su apologética Historia Sumaria, Las Casas coincide con esta idea y Gonzalo Fernández de Oviedo también regresa sobre ella. Constituirían un modo ingenioso de conservar los restos honrados y divinizados de los padres al modo de los manes tutelares latinos. Pero si bien dentro de las escalas de propiedad heredadas de la Edad Media, el objeto litúrgico ocupa el punto más alto, al no poder comprarse, venderse, repartirse, donarse o intercambiarse,
El tráfico de cemís fue tan reiterativo que Mártir de Anglería, a pocos años de la conquista, admite agotado el consumo en todas las Antillas. Ya están todos sometidos a los cristianos y muertos todos los obstinados en contra. Ni haya memoria de cemes, que todos han sido transportados a España para que conociéramos el ludibrio de ellos y las falacias de los demonios. Los caminos del martirio. Cuando en sus etimologías repase San Isidoro de Sevilla los nombres de las sectas, interpretará el principio de la voz ídolo en el sentido escueto y calibrado de estatua o como anticipando la sobriedad cisneriana de figura. Ídolo, dice, es una estatua que representa una figura humana y que ha sido consagrada. Esta es la etimología del vocablo, ya que eidos en griego significa figura y de él en forma diminutiva resulta ídolo, que entre nosotros da figurilla. En consecuencia, toda figura o figurilla debe ser denominada ídolo. Algunos latinos poco impuestos en el conocimiento del griego sostienen erróneamente que ídolo toma su nombre de dolo, porque el diablo presentó a la criatura su culto de nombre divino. Llamo la atención de que San Isidoro exonera al ídolo de toda participación demoníaca, pero en cambio afirma su condición consagrada, ungida, como objeto imantado de una representación superior y trascendente. De igual modo, hablando de las adoraciones en que pecan los indios del Nuevo Mundo, será Antonio de Calancha en su crónica moralizada el que nos dé una mayor aproximación a la conformación del sentido idolátrico. Calancha dice haber encontrado en San Fulgencio la historia tristísima de Sirófanes egipcio que él reproduce. Hombre poderoso en riquezas y de numerosa familia, Sirófanes tuvo un hijo que se le murió pequeño. Llegó al extremo su dolor, hizo para engañar el gusto y divertir la pena una estatua de su malogrado hijo que tenía en su casa. Llamábala idolino, que es una especie de afligido dolor. Calancha nos explica que el nombre de ídolo se fijó a partir de entonces y se quedó para llamar el tipo de pasión irredenta, inconsolable y desmesurada que los criados de Sirófanes comparten cuando regalen flores y coronas a la figura del niño muerto. Hasta fingíanle adoración, dice Calancha, y ofrecíale olores, y cuando huían de su castigo se amparaban de la estatua. Terminando su larga entrada al vocablo, Covarrubias en su tesoro parece redundar en la idea al apuntar que por encarecer lo que una persona quiere a otra se suele decir es su ídolo, adórale y quiérele. El ídolo es entonces aquello en que reside una emoción perturbada y una memoria, aquello que guarda una entrañada relación con el recuerdo valioso de un muerto. Como los colosos grecolatinos, como los temís antillanos, encarna una poética del vestigio. Está ahí para subrayar lo que no está. De esta imagen densa, resistente, donde se retrata una pérdida que regresa bajo la estela reverenciada de su pathos, tuvo comienzo, señala Calancha, la general peste de la idolatría loca. Idolatría, precisamente, y desconsuelo van a darse enlazadas en el espacio de Indias, donde los misioneros descubren el arraigado retornar de las antiguas creencias. No hay forma de desatar al indio de sus prácticas religiosas. Contra la proliferación de creencias, la insistencia idolátrica y la resistencia religiosa, los misioneros respondieron con una diversidad de estrategias: la conversión en masa, la evangelización urgente y una promoción al martirio, en cuya condición como tal no puedo entrar ahora, pero de la que se ocupó magníficamente Antonio Rubial. Echando, sin embargo, mano de un concepto anacrónico e increíblemente perspicaz, a mi modo de ver, para el asunto, el de dispositivo Foucaultiano, revisado por Giorgio Agamben, este percibe estas dos formas diferentes de aplicarlo en el estudio de la imposición religiosa. En la economía de la Iglesia, nos dice, se darían de una parte una desviación de lo sacro mediante su secularización, que no desintegra, sin embargo, el hechizo del primero, su condición intocable e intratable, cuando se coloca en la estela de la propaganda útil a la conquista. Es decir, en este cambio, lo sagrado por lo secular, aquel queda domesticado y amansado, ciertamente, pero a la vez se conserva en el circuito horizontal de lo votivo. Porque al limitarse a trasladarlo a otro lugar, las fuerzas por él convocadas se mantienen aún intactas. De otro modo, lo sagrado del salvaje no podría cumplir la función exaltadora del imperio que lo exhibe como tal, es decir, como despojo disminuido y humillado del otro sometido, pero despojo sagrado. En cambio, el segundo caso, la profanación, exige una manipulación más radical y que para Agamben alcanza dimensiones de oposición y resistencia. Profanar supone extraer del ámbito de lo sacro y devolver al uso humano aquello que hasta entonces había sido reservado a los dioses, restándole para siempre el aura y el culto. Se trata de una acción devastadora y vertical que ignora y neutraliza lo que la secularización todavía reconocía.
Ambas, distingue Agamben, son operaciones políticas, pero esta, la secularización, tiene que ver con el ejercicio del poder, al que garantiza imprimiéndole un modelo sagrado. La profanación, en cambio, desactiva los dispositivos del poder y restituye al uso común los espacios que aquel había confiscado. Al uso común, me quedo con esa idea. Así, de acuerdo con esta distinción, los cemís en la iglesia de Letrán habrían sufrido una secularización, mientras que profanaron, por ejemplo, los indios de la costa de la Florida, descubiertos por el capitán Vicente González cuando llevaba bastimento a los jesuitas que los evangelizaban. Antes de desembarcar, el capitán ya ve sospechosamente acercarse a los nativos vestidos con los hábitos negros y portando como chagualas o adornos del cuello las patenas de los cálices, vistiendo las partes pudendas con los corporales, los lienzos que cubren los altares, a modo de sacrílegos taparrabos. Y profanaron el cuerpo del mercenario Fray Joan de Salazar los indios del Perú, al cual, después de flecharlo hasta la muerte, entierran y desentierran para comérselo en avenido banquete. Si bien la venganza es atroz, reventaron todos lo que comieron del fraile, según nos relata Martín de Murúa, y lo tienen, le enterraron y después le desenterraron y se le comieron, y todos cuantos comieron de él reventaron, como ya dije. Este tipo de aquelarre con imágenes, reliquias y ornamentos eclesiásticos, en tanto poderoso contradispositivo de la disidencia, conformará uno de los mayores temores del proceso de conversión de las Indias, contándose de sueños en los que los frailes masacrados avisan del lugar donde reposan sus restos, porque en ellos los bárbaros no se ensañen de nuevo, y de milagros alternativos en los que Dios desaparece los cuerpos de los santos para evitar esa forma de segundo martirio que constituye su ingesta caníbal. Antonio de la Calancha, de nuevo, menciona a un sacerdote natural de Medina del Campo, el padre Fray Juan Morejón, al que avisaron de Antabamba un sábado en la noche para que fuese a confesar y sacramentar a un enfermo que estaba en el extremo de la vida. Puesto en camino el sacerdote, por la oscuridad y la lluvia, sufre la desventura de perder pie, de resbalar del puente al río, en el que muere ahogado. Sus compañeros agustinos le buscan sin fortuna, mientras que hay un indio sacristán que él había formado, de nombre Pedro, que escucha una voz donde se le dice que debe ir hasta 5 luces como señales y allí encontraría dónde habría caído. Pedro, le insiste la voz, di a los hermanos que me saquen de aquí y me entierren en el sagrado. El prodigio genera una gran expectación, volando en la noticia y concurriendo de todo el Perú a ver la maravilla. Van todos siguiendo los pasos de Pedro y todos ven las 5 luces, llegan al lugar señalado, mengua milagrosamente el río y hallan el venerable cuerpo detenido con 2 piedrecillas. Esta imagen es preciosa, una sobre la manga diestra del hábito, otra sobre la siniestra, leves áncoras para tan grave peso. Sacan incorrupto el cuerpo, sin deformidad ninguna, sino hermoso y tratable como si estuviera dormido, y bañados todos de tiernas lágrimas, igualmente de tristeza y de gozo, le llevaron al pueblo de Guaquirca y le enterraron en su iglesia con veneraciones de santo. Rescatar los restos de los hermanos martirizados no solo era imprescindible para comprobar la incorruptibilidad de su carne e iniciar un proceso de beatificación, sino que era condición sine qua non a la hora de repartir entre los fieles sus enseres en calidad de reliquias, antes incluso de que Roma certificase la canonización, y algo que ocurría además profusamente hasta dejar a veces desnudo el muerto en cuestión. Por eso resulta especialmente contumaz y cruel la diligencia con que el señor Takanaga, en el Japón, quema los benditos cuerpos del padre Agustino Bernabé Gutiérrez y sus compañeros, y luego, hechos ceniza, que hecha ya junta y después pusieron en sacos, los llevaron a arrojar a la mar junto a la isla de los caballos, que está a 2 leguas de allí, porque no viniese a manos de los cristianos alguna reliquia santa de aquellas. Y por eso también la rápida y servicial intervención divina que describe una de las cartelas del cuadro expuesto a la entrada del convento de la Merced del Cusco. Es este cuadro que está un poco deforme porque la fotografía la hice desde abajo, el cuadro está muy alto y además subrepticiamente sin que me viera el guarda del museo. Ahí tienen y aquí está la cartela cuyo fragmento voy a reproducir en algún momento. En esa cartela se nos dice que 2 de los martirizados servirán de gustoso pasto a sus enemigos, que también revientan como castigo a su monstruosa dieta. Aquí tenemos a los indios comiendo. Mientras que Dios interviene para ausentar el cadáver de uno de ellos ante los ojos mismos de sus verdugos. Aquí está el cadáver
el cadáver levantado en el aire, ¿no? El cuerpo es salvado de la antropofagia hereje al precio de perder las pruebas mismas de su santidad. Con el segundo hubiesen hecho lo mismo, comérselo, si el cadáver muerto a manos de la crueldad gentílica no lo desapareciese Dios milagrosamente de su vista para ponerlo frecuentemente en el aire, como hasta hoy es tradición corriente, con una cruz en la mano, rodeado de una luciente nube, predicando con la idolatría y reprendiendo, como solía, los vicios que estando vivo abomina, imitando su autor desde el cielo las calidades del sol que infatigablemente se vuelve y revuelve sobre la tierra para socorrerla con el influjo de sus luces. Los caminos de las Indias. No obstante, desembocar como conclusión de lo anterior en un reparto dividido de gestiones, secularizar para la acción del imperio y profanar para la contraofensiva autóctona, simplifica de modo grueso y palmario lo que en las Indias occidentales fue una dinámica llena de matices, de variantes, que sin duda inauguraron una tercera vía o espacio de divergencia, cuando no de ósmosis o dividez. Parece evidente que si las acciones de la Iglesia misional se orientaron, como señala Mario Cesario, a remodelar su institucionalidad de manera orgánica a la objetividad americana, solo desde dinámicas rápidas y aplicadas a la singularidad inaudita de esta, solo plegándose a la coexistencia de sensibilidades altamente conflictivas, pudieron enfrentarse a situaciones no catalogables en el comportamiento hasta entonces estipulado de anteriores políticas de conversión. Y en consecuencia, en lugar de mantenerse un paralelismo con los primeros momentos de la Iglesia, la conquista de las Indias demostró lo inservible de modelos evangelizadores previos. Era básico algo de improvisación y mucho de sorpresa para asimilar comportamientos de pueblos nativos que en los testimonios de Francisco de Ávila o de Jacinto de la Serna habrían pasado de creer en Cristo, es cierto, a creer en Cristo, es cierto, pero nombrándolo ahora con el apelativo de sus divinidades paganas. Y ahí Jacinto de la Serna nos dice, por ejemplo, cómo al fuego, puesto que el Espíritu Santo aparece como una lengua el día de Pentecostés, como una lengua de fuego, al fuego lo llamaban Espíritu Santo. La testarudez autóctona no se contentaba con confundir las cosas dichas. Llegaron a aplicar los sacramentos a su modo, mezclándolos con sus prácticas, comulgando con los hongos del monte, confesando de acuerdo con sus ceremonias, usando del agua y la candela del bautismo en su propio rito, conforme a su calendario y a sus patronímicos, como llamarse Juan Quetzalcóatl, que es nombre de uno de sus dioses, y Juana Koski, nombre de una diosa llamada así también. El desacato aquí parecería ir más allá de la secularización de uno o de otro, el sacramento de la Iglesia, la ceremonia autóctona, el nombre de Jesús, el del ídolo, más allá también del uso humano de la sacralidad profanada. Al contrario, las cosas perviven en la indiferente actuación de una religiosidad tan confusa como abierta. Dicha actuación no opera solo desde una gestión negociadora que permita preservar la vieja idolatría, pactando con las creencias impuestas como camino para conservar las anteriores. Se trata además de un proceder más complejo, de un proceder intermedio, en el espacio de nadie de la oposición abolida entre este y oeste, entre teología escolástica y panteísmo nativo, entre vencedor y vencido. La inauguración de lo que José Rabasa denomina un tercer lugar, el elsewhere, de prácticas nuevas, no dialécticas, de perspectivas múltiples y mundos paralelos, simultaneados sobre el territorio sorprendente de las Indias. Rabasa descubre ese tercer lugar en el código teyeriano Remensis, en el cual un tlacuilo o pintor indígena comisionado por la orden dominica y coaligando técnicas renacentistas con su sistema de codificación da cuenta de los primeros años de la conquista. Es un códice maravilloso y me he permitido reproducir, para que lo vean, varias imágenes. Ahora bien, en concreto en el folio 46 recto, que es el que ven aquí, la propuesta indígena es subsumida, según José Rabasa, y direccionada por los ojos imperiales. Dicho folio se centra en la guerra del Mistón, que se desencadenó en la belicosa zona de Nueva Galicia. Aquí tienen uno de los mapas y pueden ver que ya aquí hay también caníbales. Y en el folio se retrata a los protagonistas principales del levantamiento. Desde el virrey Mendoza, que estaría aquí, y que será el encargado de sofocarlo, al indio que capitanea la sublevación, Tenamatzle, de quien se insiste que no es solo un rebelde, sino sobre todo un apóstata, porque ha recibido el bautismo, lo tienen aquí, y ha renegado de él. Este es Tenamatzle, parece ser, y aquí está siendo bautizado.
A partir del terreno intermedio e inédito del que se partía, la mirada híbrida y múltiple del o la tlacuilo es obligada por parte de la orden mendicante que le encarga el relato, nos explica Rabassa, a focalizarse en contar tensiones y debates entre la iglesia secular, la corona y los evangelizadores, debate de los que el tlacuilo no podía estar al tanto. En especial se nos relata el conflicto que separó a dominicos y franciscanos en la evangelización de la zona. Dice Rabassa que en este folio en concreto aparecen los primeros defendiendo la demora del bautismo tras una catequesis sólida y los segundos, los franciscanos, precipitando este para desencadenar con su ayuda la fe implícita de los recién convertidos. Ambas posiciones quedan recogidas, según Rabassa, en estos dos dibujos, en estas dos imágenes, en los dibujos de dos sacerdotes, el primero y superior, el franciscano descalzo, con catecismo y rosario, aparece misteriosamente retratado sobre una segunda imagen que dentro de la propia representación no se interpreta y que Rabassa traduce como un campo de plantas de maíz al pie de un bloque de piedra coronado por un sol. Tienen ahí la cita al final, coronado por un sol que puede ser leído con referencia a la implantación de la doctrina. De acuerdo con la máxima especialista del códice, Eloís Quiñones, no podemos afirmar a ciencia cierta lo que implican las líneas que conectan los glifos entre sí. Pueden indicar una vinculación de toponimia, de parentesco, patronímica, pero no hay duda de que suponen una relación en lo enlazado por ellas. Y por tanto, entre las dos imágenes debe haber una conexión importante y que para el tlacuilo era tan evidente como esencial. Si acudimos, sin embargo, a uno de los primeros cronistas religiosos de Nueva España, el franciscano Jerónimo de Mendieta, o a los que luego van a seguir sus noticias como Antonio de Tello o Juan de Torquemada, leemos las noticias de un acontecimiento sucedido durante dicha rebelión, la Guerra del Mistón, que quizá explique no solo el dibujo, sino el silencio tejido en torno a quien podría haber sido elevado a santo protomártir en la conversión de Nueva España. En su historia eclesiástica indiana, Mendieta comenta la historia de su hermano en la orden, Fray Juan Calero, que evangelizando la zona michoacana había actuado como perseguidor furibundo de los cultos de la tribu de los Cascanes, quemando muchos de sus principales ídolos. Masacrado por los indios el 10 de junio de 1541, tras una muerte especialmente sanguinaria, flechando su cabeza, rompiéndola con las macanas, estos le desnudaron para confeccionar con su hábito lo que Mendieta llama estatua. Los indios que mataron al siervo de Dios, Fray Juan Calero, se llevaron su hábito y con él hicieron una estatua y cada año que lo mataron celebraban fiesta en memoria de aquella victoria que a su parecer habían alcanzado en matar un destruidor de ídolos. Es decir, Mendieta nos habla de esta figura, fetiche nuevo en los altares de los Cascanes, que ellos exhibían y adoraban todos los años, celebrando así esa victoria. La imagen primigenia y fundadora del martirio franciscano entre la iglesia indiana de la Nueva Ciudad de Dios, la verdadera imagen del valiente sacrificio a manera de los primeros santos en los albores de la iglesia, deviene así otro ídolo entre los muchos que los franciscanos buscaron tan afanadamente destruir. El relato debió resultar perturbador, ya que Lope de Gómara, por ejemplo, que habla brevemente de Calero, prefiere omitir su destino, y porque a pesar de tener papeletas para ello, al protomártir no se le promoverá en ningún momento para su canonización. La paradoja que la historia contiene se subraya en esa ironía de que el traje del fraile ocupe el puesto en el panteón de los dioses que él mismo había contribuido a derrocar. Al tomar su ropa y sacralizarla en un culto desviado, se produce una de esas hibridaciones que Grudzinski considera común en los imaginarios colonizados, hibridación por la cual se introducen elementos del enemigo justo en el corazón del archivo ideológico que se busca erradicar. No es momento aquí para estudiar por extenso toda la contradicción de este ejercicio que, acudiendo a Homi Bhabha, podríamos identificar con la dinámica del suplemento, es decir, del círculo vicioso que se perpetra al erigir una imagen sobre el vacío que ella ha horadado y la oquedad que su presencia desencadena. Debemos insistir, sin embargo, en que dicho ejercicio parece consustancial con un tipo de prácticas religiosas en peligro que amparan su continuidad en el desplazamiento y el intercambio, en la traducción del oponente como deidad sustitutoria de los propios altares expoliados y en la flexibilidad enérgica que permita la permanencia en medio del cambio. Lo curioso es que la propuesta de Rabassa a la búsqueda de intervenciones imperiales en el códice desatiende la parte autóctona de la Anunciación que, a mi modo de ver, se hace eco de esta historia
y cuenta algo, un escándalo mayor que la apostasía de Tenamatzli. La parte alternativa y preservada del Tlacuilo, donde éste podría haber pintado este culto paralelo que recibe un extirpador de idolatrías, debió pasar desapercibida para el supervisor comisionante. Pero su presencia en la crónica complica y subleva el relato con lo seccionado y omitido en las crónicas del vencedor al no concordar ni sustentar la imagen de la evangelización triunfante. La segunda parte del suceso suele ser común y frecuente y ocurre cuando, devueltos los restos de los martirizados a sus conventos, sean ahora los cristianos españoles que asisten a la misa de funeral los que tomen pedazos de la mortaja de los difuntos y muestras de sus cabellos, venerándolos como reliquias de una santidad tan irregular y poco oficial como la de su doble indígena. El pueblo todo, sin ser convocados, junto a ver al muerto al que siempre tuvieron por santo. Y lo vieron sin comparación muy más hermoso que cuando vivo y más tratable y blando. Y no solo tratable, más aún caliente, según los afirmaron muchos españoles que, sin podérselos estorbar los frailes, llegaron con sus manos a sus pechos y espaldas, habiéndoles rompido el hábito y llevado sus pedazos por reliquias. Extrañamente similares, guardando un equilibrio que el Tlacuilo del Códice Telleriano parecía remarcar con la proximidad icónica de lo que podría ser Calero y su hábito divinizado, ambas conductas, la cascana, la católica, la católica, desestabilizan cualquier distribución axial de la economía eclesiástica, interpelando los discursos jerarquizadores que observan dialécticas impenetrables de un lado y del opuesto, despertando lo que Maureen O'Hare señalaba como focos de inestabilidad textual y cultural que fracturan el yo y el nosotros para abrir en sus brechas espacios raros y terceros de indecisa e indecible sacralidad. Son estas brechas, asimismo, las que hacen de la transferencia la operación más delicada de aquellas que cooperan a la construcción del archivo. Delicada y caprichosa, al menos en las Indias, donde es difícil afirmar que trabaje con la unilateralidad que habitualmente se le supone de A y B a B, resulta imposible encontrar polos tan claros en las redes de negociación que alimenta. Esta procede, en cambio, la acumulación archivística resultante procede de manera arbitraria y azarosa. La transferencia se opera por vías nunca sistemáticas y de ella apenas podemos dar sin una contabilidad que se dispersa en casuística, en la mención singular y no conclusiva de cada uno de sus accidentes. En algunas ocasiones lo transferido ni siquiera se mueve, siguiendo un transcurso no lineal, sino circular y autorreferencial, regresando al origen en itinerarios insospechados que profanan secularizando o secularizan profanando, o ni una cosa ni otra. En otras nos devuelve a un punto cero, ahora distinto, pero punto cero al fin, como Calero destroza ídolos para acabar convirtiéndose en ellos. O, citando de nuevo a Mendieta, en estas prácticas del despojo que dibujan a la vez ídolos y mártires, como ocurre con otro hábito, con ello termino, con otro hábito franciscano, el que vestía Fray Diego de Almonte, por el uso tan raído que no lo podía traer de hecho pedazos, y que desmantelado y roto es objeto de este tipo de circuitos y movimientos ni direcciones, de estos intercambios sin vectorialidad ni intereses que nos mantienen en el lugar del que partíamos. Fray Diego hizo que los niños de la escuela lo deshiciesen, el hábito, y destorciesen el hilo hilado y tejido, y lo volviesen como pelos de lana. Y aquella lana la volvieron a hilar y tejer unas indias, como ellas tejen su algodón, y de aquello se hizo otro habitillo bien flojo, que fue de poco provecho. Hizo esto el Fray Diego porque entonces aún no había lana de qué hacer otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza, por esta tan ilustrativa, además, conferencia.